Hola, ¿qué tal? Soy un ingenioso caballero andante, yo salvaré de los gigantes que abundan. No, mentira, soy Fex López Álvarez y esto se llama Logofilia. En 1605 Miguel de Cervantes Saavedra publica la obra o la primera parte del libro más famoso y más impreso en la historia de la humanidad, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una novela escrita y pensada para la sátira y para la picaresca, jamás pensada para convertirse en el pilar de la gramática moderna y además en la joya más grande de la literatura universal. Es absurdo resumir en un video Don Quijote de la Mancha, incluso hablar de su argumento o de su trama es medio tonto. Sin embargo, en estos dos logofilias especiales que vamos a tener sobre el Quijote, vamos a tener una parte sobre la narrativa y otra sobre el argumento en sí de Don Quijote de la Mancha. Y es que este libro tiene tantas referencias dentro de referencias y tantas citas y tantas situaciones complejas que incluso Jorge Luis Borges se vería ruborizado al pensarla en escribir. Algo muy genial, además hay un cuento que se llama Teamuinán, el autor de Quijote, Jorge Luis Borges, que léanselo, es extraordinario. En fin, este libro tiene tantos juegos de palabras y tiene tantas situaciones pintorescas que van aliviando poco a poco la tensión y la profundidad de los personajes que muy lentamente van desarrollándose desde la primera página. Es que si algo se presenta en Don Quijote es que el ingenioso hidalgo que nos encontramos al principio no es para nada el mismo que nos encontramos al final. Al ser esta una novela sobre literatura o al ser una obra sobre literatura, especialmente sobre la literatura caballeresca o sobre los amadices, es una novela o una pieza escrita a un modo único. Se pasea por el romance, por la caballería, por lo real maravilloso, la historia fáctica y claro, por la sátira, porque esencialmente Don Quijote de la Mancha es una pieza satiresca. Esto se condensa y crea un estilo narrativo único, que es la piedra angular o la piedra argumental para toda la literatura moderna. Pues sí, todos somos un reflejo de Quijote. Claro, hay fallas argumentales y de continuidad enormes, especialmente en la primera parte donde no existe una línea secuencial muy clara y algunos de los personajes rozan lo caricaturesco o son realmente inverosímiles para el desarrollo de la historia. Aún así, Don Quijote es la primera novela de la historia de la humanidad y es que presenta hechos enteramente revolucionarios. Aquí por primera vez en la historia de la literatura la acción es secundaria, no importa tanto la acción como la vida, como el desarrollo, como la psicología o la profundidad del personaje, especialmente del personaje principal. De todos los personajes sí, pero la profundidad que rozan los dos personajes principales es abismal. La acción no gira en torno a los personajes, sino que los personajes se pasean alrededor de ellas. Y además de esto, y lo más impresionante para la época en la cual se escribió, es que es la primera pieza donde los personajes crecen acorde a las acciones y desarrollan ideas y vidas totalmente distintas acorde a las acciones que van ocurriendo. Se da incluso un proceso gigantesco de crecimiento al tomar dos arquetipos, que uno representa la estilización absoluta y el otro lo totalmente coloquial, y pasa a darse la famosa sanchificación o la más famosa quijotización. Esto es algo revolucionario y único en la historia de la literatura. Además, Cervantes rompe con la tesis argumental de la literatura hasta su época, que era la figura del héroe. Si bien Alonso Quijano quiere ser un héroe, nunca logra serlo, y esto es una de las grandes joyas de la literatura o de los arcos argumentales y de las piezas narrativas, pues presenta otras dimensiones a los personajes y es algo realmente hermoso. El monumento a esta obra es absoluto, pues incluso se plantea dotes como la reiteración, se plantea técnicas argumentales como el contrapunto, lo cual es bastante complejo de realizar incluso hoy, y también la retoma de las viejas historias para que en ningún momento el lector sienta que ha perdido alguna situación. Es que Don Quijote de la Mancha tiene incluso profundidades filosóficas y críticas a la situación social
que lo hacen ver de un modo de vista medio existencialista, medio nihilista, pero 200 años de Fyodor Dostoyevsky. Y más grande aún es que se plantea romper la cuarta pared 300 años antes del teatro moderno. En fin, es bastante poquito lo que uno pueda decir sobre el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, más allá de que enamórense al leerla, porque justamente eso es lo que pasa cuando lees Don Quijote de la Mancha, ya sea como escritor o como lector, simplemente te enamoras de lo que es considerado la primera novela de la historia de la humanidad. En fin, yo soy Fex López Álvarez y esto fue Logofilia. Chao, chao.